En los siguientes minutos me voy a dedicar a hablar acerca de unas recomendaciones que se han hecho a lo largo del tiempo para los padres de niños con autismo, porque hemos visto que es de gran importancia el apoyo de los padres en el proceso de los niños autistas. Inicialmente quiero contarles qué es el autismo. El autismo es un trastorno del desarrollo del cerebro que empieza desde temprana edad en los niños y que afecta principalmente tres áreas. El lenguaje, muchas veces tienen un lenguaje muy pobre en su expresión, un lenguaje con características como hablar extraño, como dirían las personas, y hasta llegar hasta no tener lenguaje. También tienen otra alteración importante que es en la interacción social. Tienen pobre capacidad de relacionarse con los otros, principalmente con los niños de la misma edad. Y tienen una característica importante que tienen gustos restringidos y comportamientos repetitivos. Eso quiere decir que hay muchos niños, por ejemplo, que se interesan por los aviones, entonces todo el tiempo están tratando de jugar con aviones y todo el tiempo hablan de aviones o de trenes o de ruedas. Entonces hay algunos temas que son pues como sus gustos más prevalentes. En los objetivos del tratamiento de los niños con autismo hemos encontrado que es importante ayudar al niño a que funcione mejor, haciéndole más fácil entender el mundo, porque para ellos no es igual el entendimiento de las normas sociales o del lenguaje como lo haría cualquier otro niño. Y algo que es supremamente importante es que se debe empoderar a la familia para que junto con los médicos, los profesores, los terapeutas, se haga un grupo en el cual se ayude a los niños para que mejoren los resultados y su desempeño en la vida. Eso quiere decir que los niños con autismo necesitan un tratamiento integral. El tratamiento integral es que todas las personas que tienen que ver con su desarrollo en las diferentes áreas de la vida estén como acordes, estén con un acuerdo para saber cuáles son los objetivos que se quieren llegar. En los primeros 5 años de la vida de los niños con autismo se deben implementar medidas que ayuden a desarrollar más las habilidades de ellos. Entonces, si ellos tienen dificultades en su lenguaje principalmente, entonces ayudarles a desarrollar su lenguaje. Si tienen dificultad en otras áreas, ayudarles en esas áreas específicas. El hecho de que sea integral quiere decir que todas las áreas, la familia, la sociedad, el colegio, los compañeros, los profesores, los médicos, tienen que estar como de acuerdo en los objetivos que se quieren lograr. Deben ser, todas las medidas que se implementen deben ser continuas. Continuas quiere decir que se deben hacer en el tiempo, prolongadamente. Probablemente se necesita de más paciencia y no desistir pues, por cuando no se logren los objetivos rápidamente. Y estructuradas quiere decir que el niño va tomando como una actividad de acuerdo a lo que se le está explicando. Entonces se le hace una agenda, por ejemplo, y se le explica en la agenda cómo son los pasos que se deben hacer. Eso les ayuda mucho a ellos a recordar y a saber cómo deben ser sus actitudes. Hay muchas cosas que suceden con los niños con autismo. Uno de los problemas que más frecuentemente ocurren son los problemas de conducta. Los problemas de conducta son las pataletas o los berrinches. Otros problemas de conducta es la agresividad, la autoagresión, que se golpean ellos mismos. Y la manera de tratar esos problemas de conducta es identificar cuál es la función que tiene ese comportamiento en los niños. Muchas veces ellos están expresando temor, están expresando un deseo de algo, están expresando malestar por alguna situación, por alguna enfermedad médica, por algún dolor en alguna zona del cuerpo que no han sabido expresar. Entonces debemos identificar qué está pasando en el niño para mirar siempre cuál es la causa del comportamiento. Algo que se puede hacer muy fácil es hacer pues como una lista. Por ejemplo, hoy lunes el niño presentó autoagresión. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Entonces eso se llama antecedente, como está en la diapositiva. Entonces miramos el antecedente, ¿qué sucedió en ese momento? En estos casos que tenemos ahí en esos ejemplos, hubo un caso en que el niño no lo dejaron salir a la calle y él quería ir a jugar con los amiguitos. Entonces, ¿cuál fue la conducta? Entonces, la conducta del niño fue que se golpeó contra la pared. ¿Y qué se hizo?
¿Qué hizo los papás? Los papás lo dejaron salir. ¿Eso qué quiere decir? Que están reforzando esa conducta que los padres no quieren extinguir. Porque si el niño logra con sus pataletas, con sus berrinches, logra lo que está queriendo, eso va a ser un reforzamiento para que crea que esa es la manera de lograr lo que quiere. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo que dice que no permitimos jugar el niño más en el computador. Entonces, ¿qué hizo el niño? El niño se encerró en la habitación. ¿Qué hicieron los padres? Lo ignoraron. Esa es una buena conducta de los padres, porque eso le demuestra al niño que él no logra nada con hacer berrinches, hacer pataletas, tener una conducta disruptiva, porque no va a lograr lo que quiere. Si nosotros cedemos ante eso, es más fácil que el niño persista haciendo las conductas que queremos extinguir. Bueno, entonces ese es el análisis de la conducta. Otra cosa que debemos hacer para ayudarle a los niños es aprender a comunicarnos por medios visuales. ¿Por qué? Porque los niños autistas son personas que aprenden visualmente, no aprenden verbalmente como lo podríamos hacer las personas que no tenemos autismo. Los niños autistas, por ejemplo, se benefician mucho porque cuando nosotros queremos eliminar una actividad, se le puede mostrar de manera visual y ellos lo logran. Por ejemplo, el niño que todo el tiempo está aprendiendo y apagando el televisor, entonces ponerle una visual con una X que tenga un televisorcito y que diga no tocar el televisor. Entonces cada que él toque el televisor, usted le dice vea la visual, no tocar el televisor. Eso hay que hacerlo repetitivamente y el niño va a aprender cuáles son las cosas que no debe hacer. También los medios visuales sirven para anticipar lo que va a suceder. Los niños autistas son muy rígidos en sus comportamientos, entonces les da mucha dificultad hacer cambios rápidamente. Si por ejemplo van a cambiar de rutina y no se van a ir al colegio, sino que va a ir donde el médico, entonces hacerle una agenda con lo que se va a hacer en el día, que se va a ir al médico, que luego se va a volver a la casa, eso le ayuda mucho al niño. Pero entonces la agenda debe ser visual. Por ejemplo, aquí les tengo unos ejemplos de las visuales, por ejemplo, escuchar, estar en silencio, esperar. Todas esas visuales ayudan mucho para que ellos modulen su comportamiento. Bueno, anticiparle los cambios es importante, por ejemplo, cuando el niño no va a ir al colegio, cuando va a ir al médico, cuando le van a sacar sangre para hacerle un examen. Se puede hacer, coger un calendario y marcarle el día, por ahí una semana o 2 semanas antes, se le marca en el calendario el día que se va a ir donde el médico. Entonces todos los días le va a decir faltan 3 días, van y le muestran el calendario, le dicen faltan 4 días, faltan 5 días y el niño va viendo que ya se está acercando el día de que va a haber un cambio importante en su rutina. Hacerle también una agenda con unos dibujos acerca de lo que se va a hacer ese día. Entonces hacerle una agenda diciendo hoy vamos a ir en metro, nos vamos a montar, ya les voy a mostrar una agenda para que entendamos. Y cuando se termina ese día, que hay un cambio importante en la rutina, se le puede terminar el día con una recompensa para estimularle la realización de esa actividad. Entonces en la agenda se puede decir al final del día vamos a ir por un helado. Por ejemplo, este es un ejemplo de agenda para anticipar, entonces le explicamos al niño y esto se debe hacer muchas veces antes de la actividad. Entonces nos vamos a ir en metro, te vas a sentar en el metro, vas a estar tranquilo y luego vamos a llegar a la casa en el metro. Ese es uno pues como de los ejemplos. Bueno, otra de las cosas que hay que hacer, recuerden que uno de los cambios en los niños es que ellos tienen conductas como muy repetitivas, entonces hay que enseñarles a los niños a distribuirse el tiempo para que no persistan en la misma actividad. Esa es una de las quejas muy comunes de los padres de los niños con autismo, que por ejemplo los niños son muy... les gustan mucho los videojuegos, les gusta mucho la televisión, entonces permanecen mucho tiempo en la televisión. Entonces se les debe hacer agendas, idealmente visuales, con un tiempo dedicado a cada actividad. Entonces, por ejemplo, te levantas y te bañas, desayunas, luego te vas para el colegio, llegas al colegio y haces las tareas. Cuando termines de hacer las tareas, te sientas en el computador, por ejemplo, si esa es como su actividad pues como restrictiva. Incluir siempre en la agenda la actividad preferida del niño, pero controlando el tiempo. Eso no quiere decir que no le vamos a permitir o que nos vamos a negar de que el niño tiene un cambio cerebral que lo hace, que le gusta estar más tiempo en una actividad.
Entonces esa actividad hay que permitírsela hacer, pero con un tiempo restringido. La manera de hacer eso es que el otro tiempo permanezca ocupado. El día que el niño no permanezca ocupado el resto del tiempo, siempre va a perseverar en esa misma actividad porque esa es la actividad que a él le gusta hacer. Y es muy importante promover que realicen actividades fuera del colegio, meterse a un deporte, a tocar un instrumento, algo que le guste a él y que se pueda aprovechar de pronto alguna habilidad que él tenga, si él es muy hábil en el computador, en los dibujos, entonces meterlo a una clase de pintura, por ejemplo, entonces buscar como algo para aprovechar pues como sus habilidades. Bueno, esta es una agenda, entonces en esta agenda, por ejemplo, dice bañarse, luego vestirse, luego desayunar, cepillarse los dientes. Esta es pues como una agenda pues como muy básica, sería para un niño más pequeño, en el que se le está enseñando cómo es lo que debe hacer en el día. Y él nos puede ayudar poniéndole una X o volteando cada una de las tarjeticas cuando haga esa actividad. Y ellos se sienten estimulados a voltear la tarjeta porque van viendo que están avanzando en la agenda. Bueno, es importante que no se debe ceder ante las pataletas o berrinches que hace el niño. Cuando las conductas que tiene el niño no son peligrosas, por ejemplo, si se encierra en la habitación o si se pone a llorar o si se sienta en un rincón, entonces simplemente se debe ignorar. Es difícil muchas veces ignorar una pataleta porque nos hace pensar a nosotros que estamos descuidando al niño, pero es importante para que él no sienta que estamos reforzando esa actividad. Cuando se ceden ante las pataletas, el niño entiende que es el modo de obtener lo que quiere y entonces la sigue haciendo. ¿Y qué se debe hacer? Por ejemplo, cambiar de situación, distraer con otro foco de atención, por ejemplo, empezar a hacer otra cosa que a él le interese o irse simplemente del lugar y dejarlo a él en el lugar donde está haciendo la pataleta. Cuando lo que está haciendo sí tiene algún riesgo para la vida, por ejemplo, si se para pues en la ventana y dice que se va a tirar, o coge un cuchillo o algo para agredirse, obviamente ahí sí hay que intervenir y retirarle pues como el objeto con que se va a hacer daño y es lo mismo, luego ignorar. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, no hay ningún tratamiento farmacológico específico que cure o que desaparezca el autismo. El autismo no tiene cura, pero en ocasiones los medicamentos sí son muy requeridos cuando el niño tiene alguna otra enfermedad asociada, por ejemplo, si tiene epilepsia, por ejemplo, si tiene una alteración en los esfínteres, si tiene algún problema, puede que necesite un medicamento, pero no es para el autismo, son tratamientos para comportamientos, para enfermedades asociadas. Por ejemplo, para los síntomas de difícil manejo, mientras se logran implementar las medidas que las corrijan. Por ejemplo, los niños que se autoagreden y que son muy severas las autoagresiones, se les puede iniciar un medicamento que se va a reevaluar su tratamiento cuando las medidas conductuales, que era lo que les estaba explicando antes, logren pues como el resultado. Y esos medicamentos tienen la característica de que son por un tiempo limitado. Bueno, otra de las cosas importantes con los niños es promover la inclusión. Los niños que tienen autismo no tienen por qué ser aislados de la sociedad. La idea es que se integren a un ambiente familiar, social y educativo, tal como lo haría cualquier niño, exceptuando en ocasiones donde el comportamiento del niño es muy disruptivo y no puede ser recibido pues, como en una escuela regular porque no lo puede hacer. Hay muchas terapias. Finalmente, pues para terminar ya este video, que no tienen evidencia. Por ejemplo, hay muchas cosas que se han propuesto como la equinoterapia, la caninoterapia, la terapia con agua, con música, por ejemplo, dejar de aplicar vacunas, las dietas bajas en gluten, caseína, los suplementos de vitamina, las cámaras hiperbáricas, la fisioterapia, la inmunoterapia. Estas son terapias que se han postulado que curan el autismo, en ningún momento lo hacen. Estas terapias podrían ser como una actividad lúdica que permiten al niño estar más relajado, disminuir la ansiedad y que podrían mejorar pues como algunas conductas cuando son debidas a la ansiedad, pero en ningún momento son terapias que tienen evidencia. La evidencia ha demostrado que los niños mejoran con la terapia conductual, lo que estábamos explicando antes, y apoyada siempre por los padres. Estas son unas lecturas recomendadas que pueden obtener en internet y para poder asegurarse de hacer lo que se necesita más con los niños.